Buen día, mi nombre es Luis Eduardo Liscano, pertenezco al técnico en comercio exterior de la ficha 2721830. Este es el trabajo correspondiente a las estadísticas del censo 2018. Del 9 de enero al 30 de junio del año 2018 se realizó en Colombia el censo poblacional por parte del DANE. El objetivo del censo era obtener información demográfica y social de la población residente en el territorio nacional y sus entes territoriales a nivel de hogares y personas, así como las características estructurales de las viviendas. Se realizó con base en la Ley 79 del 93, la Ley 1753 del 2015 y el Decreto 1899 del 2017. El censo del 2018 consistió en contar y caracterizar las personas residentes en Colombia, así como las viviendas y los hogares del territorio nacional. A través de este censo el país obtiene datos de primera mano sobre el número de habitantes, la distribución y las condiciones de vida. Durante el siglo XX se realizaron varios censos en Colombia, como el caso del año 51, el año 64, en el año 73 se realizó un censo y se inmovilizó a toda la población para poder contarlas. En el 74 se realizó un censo de población indígena, en el 85 también un censo de población residente habitual en viviendas, en el 2005 se realizó un censo general y ya posteriormente en el año 2018 el que estamos tratando. Se tuvieron en cuenta algunos indicadores como son el total de viviendas, total de hogares, personas por hogar, los índices de envejecimiento, las necesidades básicas, entre otros. Los parámetros a calcular fueron los totales, los promedios, las tasas, las razones y las proporciones para población, hogares y vivienda. Las nomenclaturas tenidas en cuenta fueron la división político-administrativa, la nomenclatura o codificación de resguardos indígenas, la codificación de pueblos indígenas, lo mismo que las áreas protegidas y la codificación internacional de países. Dentro del censo se realizaron tres categorías que fueron cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. En la categoría de cuántos somos, básicamente se establecieron criterios de numeración tanto cantidad como porcentajes en distribución de la población. Se tuvieron en cuenta parámetros como edad, sexo, la alfabetización, la asistencia escolar por sexo y también algunas características sociodemográficas en el caso especial de las mujeres. Los cambios significativos en las características sociodemográficas de las mujeres, distribución de población por edad. Observamos la clasificación de alfabetismo por sexo, asistencia escolar por sexo. La información suministrada por el DANE después del censo se pudo tabular, organizar y mostrar a través de gráficos con sus respectivas interpretaciones. En el caso de la categoría donde vivimos, se establecieron los parámetros de cómo son la forma de vida y las viviendas de los habitantes en Colombia. Algunos indicadores demográficos, como el porcentaje de hombres, Bogotá respecto a Colombia, el índice de dependencia demográfica, el índice de envejecimiento, la relación de masculinidad, el porcentaje de mujeres, población entre 15 y 64 años, entre otros. Se tuvo en cuenta también la migración interna, de acuerdo con los datos recientes, los cuales se han ido actualizando año a año, tanto interdepartamental como internacional. Eso significa que cuántas personas se han desplazado de un departamento hacia otro, de un departamento hacia una ciudad capital. Migración interna central, migración interna de Amazonía, migración eje cafetero y Antioquia, migración llanos orientales y Orinoquia, características de los extranjeros según el país de nacimiento, residentes en Colombia, por sexo, por edad, por ocupación. Migración internacional reciente. A su vez, cuántos eh, nacionales o colombianos han desplazado hacia otros territorios en el exterior o viceversa, cuántos ciudadanos de otros países han venido a vivir a Colombia. Uno de los datos interesantes es que el mayor número de extranjeros en Colombia son venezolanos. Venezolanos con tarjeta migratoria de movilidad. Número de personas preregistradas en el registro único de migrantes venezolanos. Tuvieron en cuenta también los temas de seguridad social, las personas de pronto que han tenido dificultades en los niveles 1 o 2 por sexo. También se tabuló la información de acuerdo
con el tema indígena, el tema gitano, el tema raizal, afro, etc. Afiliados extranjeros al sistema de seguridad social. Esta es una tabla que habla sobre la distribución de las personas en los niveles 1 y 2 que tienen dificultades. Aquí también una distribución de las personas con dificultades en los niveles 1 y 2, pero de acuerdo con su etnia. Distribución por departamentos, personas con dificultades. También personas con dificultades, pero de acuerdo con actividad. En cuanto a la categoría de cómo vivimos, se tuvieron en cuenta, por ejemplo, el acceso a servicios públicos, el caso de la recolección de basuras, el internet, las condiciones en las que habitan en la vivienda los nacionales. También se tuvo en cuenta en qué condiciones estaban las viviendas, si estaban ocupadas por personas ausentes, presentes, vivienda temporal o las viviendas desocupadas. Asimismo, el tipo de vivienda, si es casa, apartamento, vivienda indígena, etc. Aquí observamos la distribución de viviendas de acuerdo con su tipo, apartamento, casa, vivienda indígena, etc. Una tabla que nos muestra el número de hogares de acuerdo con el número de personas, el acceso a servicios públicos, un resumen del cómo vivimos. Vivienda según la condición de ocupación. También se tuvo en cuenta quiénes son los jefes de hogar. Aquí observamos la inmigración internacional de largo plazo. Personas extranjeras en Colombia. Alfabetismo por departamento. Rango de edades por alfabetización. El método utilizado para la realización del censo fue en una operación estadística de encuesta, en la cual se incluyó también una encuesta digital, cuya fuente primaria son todas las personas residentes habituales del país. Aquí tenemos las cantidades de preguntas que se hicieron por ubicación, por vivienda, por hogar, por personas. El método virtual versus el presencial puerta a puerta, el cual fue hecho con 3 tipos de métodos de recolección. El de barrido, el de rutas y el mixto. Como decíamos, este fue el primer censo en que se involucró la recolección virtual de datos. Algunas ventajas del censo 2018, que fue fácil, seguro, rápido, adaptable, accesible y flexible. Bueno, esta fue la presentación resumida de lo que fue el censo 2018. Agradezco a ustedes por su atención. Luis Eduardo Liscano, de la ficha 2721830, Operaciones de Comercio Exterior, SENA.